Toño va a compartir, pero me gustaría que pase Yael, súbanse por acá, que puedan presentarse un poquito. Ellos son los pastores principales de Amistad Roca en Martínez. Recientemente acaban de recibir el liderazgo del pastorado de la iglesia. Sus pastores acaban de transicionar la iglesia ya de muchos años y ahora ellos son los pastores. Son muy amigos de nosotros. El año pasado estuve yo visitándolos en un congreso de hombres, una iglesia muy bonita, y particularmente Toño es psicólogo. Entonces hoy quiero que comparta. Yo le pedí aprovechar estos días y que compartiera con ustedes un poquito de esto que hemos venido abordando a través de algunas materias, pero que ahora él con su experiencia, porque él es pastor pero también está ejerciendo como psicólogo. Entonces el tema de hoy va a ser abordar la fe bíblica y toda esta parte de la terapia y de la psicología. Entonces, bueno, yo quiero dejar ese lugar, que se presenten, y bueno, Toño va a quedarse acá con nosotros. Al final estamos dejando un tiempo también para preguntas y para respuestas. ¿Sí? Con mucho gusto a todos, de verdad es un gusto estar acá, hasta acá, ¿no? Saltillo, no conocíamos y está súper bonito. Yo me voy muy contenta, ¿no? Y pues es un gusto de verdad saber que todos ustedes están aquí con tanta pasión, ¿no? Queriendo aprender más de Dios, ¿verdad? Es un gusto ver eso. Los felicito, de verdad, y yo sé que hoy Dios les va a hablar, ¿no? Los dejo con el psicólogo, pastor. Hago lo que los van a avisar a todos. Un trabajo gratis. Pues ya los dejo, mucho gusto. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Antonio Cruz. Es un privilegio para mí, quiero que lo sepan, estar con ustedes, platicar un poco sobre lo que la palabra de Dios nos dice. Y bueno, pues como dijo Jonathan, al final vamos a tener un tiempo de preguntas. Anímate a preguntar si quieres despejar alguna duda o despejar algún tabú, ¿verdad?, sobre todo este tema. De verdad que estoy para servirte y espero que en los próximos 50 minutos pueda yo ser claro en todo esto y que podamos tener un buen tiempo. ¿Estás listo? ¿Sí? Cierra tus ojos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por este momento, Señor. Yo te quiero pedir por cada persona que está en este lugar, Padre, que nos ayudes a adorarte en este tiempo, poniendo atención, abriendo nuestro corazón, analizando lo que tú estás diciéndonos. Señor, bendice este tiempo para que la pasemos bien, que podamos, Dios, tener en cuenta lo que tu palabra dice principalmente. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. ¿Compartiste los tiempos para los versículos o sí? Muy bien, sí, como decía John, soy psicólogo clínico. Mi enfoque, bueno, no sé si sepas un poco de esto, pero te voy a hablar de todos modos de esto. Mi enfoque es agoterapia cognitivo-conductual. Okay, ya llevo más de 10 años haciendo esto. Obviamente he experimentado realizar este trabajo como no creyente y después como creyente, y ahora tengo mi consultorio todavía, estoy trabajando todavía, soy pastor y ahora como pastor estoy desarrollando esta profesión. Entonces yo quiero empezar con una experiencia que tuvimos hace, ¿qué fue, amor? ¿2 meses? ¿Lo de esta señora? ¿Sí? ¿Más? 2 meses y medio. Hace 2 meses y medio yo estoy en la oficina de la iglesia y me llama una persona, ¿no? Me llama y me dice, pastor, muy afligida, y me dice, pastor, tiene que venir a la casa de fulanita, algo está pasando, algo está mal, perdón si soy un poco chusco, ¿no? Pero el diablo se desató y un montón de cosas, ¿no? Entonces yo dije, ok, a ver, cálmate, todo bien, no, es que estoy aquí con otra señora del equipo de oración. Dice, estamos orando por esta persona y necesitamos que llegues. Digo, ok, está bien. Yo estaba en la oficina, agarré a un chico de la alabanza que me trae la guitarra. Yo supuse que era pues así como lo describió, era muy probable que era como una posesión diabólica, ¿no? Entonces me traje a mi concuño y al chico de alabanza en la guitarra. Llegamos a la casa de esta persona
Y entonces llegando a la casa de la persona, abriendo la puerta de su casa y entrando, escuchamos unos gritos así súper desgarradores. Y hablaba cosas y decía cosas dispersas y hacía un montón de cosas, ¿no? La señora estaba en su cuarto. Entonces yo le dije a la alabanza, y afíname la guitarra, vamos a ver qué pasa. Entramos al cuarto y yo entro al cuarto y veo a esta persona sentada en su cama. Había una escopeta en la esquina del cuarto, había una escopeta, el cuarto estaba bastante desorganizado, y empiezo a analizar el lugar y empiezo a ver a esta señora, me acerco, ya había tres mujeres del equipo de oración en este cuarto, y bueno, reprendiendo y orando por ella. Entonces yo me le quedo viendo y la estoy observando, y entonces la llamo por su nombre, ¿no? Le digo, oye, vamos a decir que se llama Marta, ¿no? Y le digo, Marta, aquí estoy, ¿sabes quién soy yo? Y se me queda viendo, porque claramente en ese momento dije, ok, si esta persona está endemoniada, es muy probable que no me va a reconocer. Lo segundo, agarré y le tomé el brazo. Como hijos de Dios, la palabra de Dios dice que el diablo no nos puede tocar. Por lo tanto, un verdadero creyente jamás va a ser poseído por un demonio. Entonces dije, bueno, si ella está poseída y yo como hijo de Dios le tomo la mano, le tomo el brazo, muy probablemente ella va a reaccionar. Entonces lo que hice fue eso, ¿no? Porque yo estaba viendo que no era una posesión demoníaca, sino que había probablemente un cuadro psicótico. Resulta que esta mujer desde 2-3 meses antes había estado bajo un evento muy estresante matrimonial, y resulta que esta persona venía presentando ciertas características de alucinaciones auditivas. Dios me dijo, me susurró en el oído que pero resultaba que el contenido de sus alucinaciones de momento eran bastante dispersos o bastante contradictorios con el mensaje bíblico. Y entonces ella decía, yo tuve un sueño, o tuve esto, y de momento te sentabas a platicar con ella, y ella en su discurso se mostraba bastante inconsistente. Okay, entonces yo cuando llego a ese momento al cuarto, yo recuerdo todo esto, y entonces la tomo del brazo y le digo, oye, ¿cómo estás, Marta? Me dice, mal, estoy mal. Le digo, ¿cómo me llamo? Pues, te llamas Antonio. ¿Cómo te llamas tú? Me dice su nombre completo. ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Qué día es hoy? Todo lo contestó bien, y en eso le dije, ¿quién es tu Dios? Dice, mi Señor Jesucristo, mi Salvador. Y entonces ahí fue un momento, dije, no está endemoniado, ¿no? Entonces pasó el tiempo, pasó un momento, leímos la Biblia, oramos por ella, y lo que sucedía es que esta mujer estaba en pleno cuadro psicótico, en pleno brote psicótico. Obviamente se descartan muchas cosas, ¿no? Se descarta el uso de drogas, no usaba estimulantes, ni otro tipo de cosas. Y sabíamos un poco de su historia familiar, y entonces rápidamente deduje que había habido un estresor, o sea, un momento de alto estrés, ¿ok?, que había detonado esta situación. Entonces, después de eso, bueno, obviamente yo la canalicé con un amigo que es doctor, les voy a contar toda la historia porque se queden con el pendiente y puedan dormir tranquilos. La canalicé con un amigo que es doctor, y entró en tratamiento. Estuvimos en un proceso de consejería junto con mi esposa, consejería matrimonial, y ella ha podido restaurarse, ella ha podido restaurar también su situación matrimonial, y lo más hermoso fue que el domingo pasado me la encontré en la iglesia, ya en un equipo de servidores, ya en un equipo de voluntarios participando ya. Me dice, pastor, ya estoy aquí de vuelta, ya estoy bien. Y entonces para mí fue un gran alivio. Ahora, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué inicio con esto? Tenemos la tendencia a siempre ser de extremos, o sobre espiritualizamos todo, ¿no?
y todos son demonios y cosas como esas, o nos volvemos muy terapeutizamos todo, ¿no? Todo se resuelve con cambios de conducta. Entonces a veces cometemos ese error, cometemos el error de ser de extremos, de estar en un lado o en otro lado. Entonces yo quiero desarrollar esto, el por qué nos pasa esto, por qué somos de extremos, por qué a veces nos vamos o a un extremo o a otro extremo. A veces creemos que todo se va a resolver orando. Y bueno, no me malinterpretes, pero vamos a ver cómo es que eso a veces queda corto, ¿ok? Y ahorita te lo voy a explicar, no te espantes. Pero el asunto es que a veces es, no, pues, es que tengo una... ¿Ponte a orar? ¿No? ¿Ponte a orar? Lo digo muy jarocho porque ahí así hablamos, ¿no? Como de, ponte a orar. Y listo, todo se va a resolver. Pues no se resuelve a veces todo así, ¿cierto? O a veces todo queremos resolverlo con, pues hay que cambiar, échale ganas, cambia tu conducta y ya. Y resulta que no es suficiente. Entonces, yo quiero hoy presentarte 3 razones por las cuales nos pasa esto. 3 razones por las cuales somos de extremos. Nos vamos de un extremo a otro y andamos saltando de un lado a otro. O si quieres anotarlo, está bien. La razón número 1 por la cual somos así es que, punto número 1, pensamos que la ciencia es contraria a Dios. Se tiene esta mala creencia o este sesgo de pensamiento de que la ciencia en su totalidad es contraria a Dios, y ya ni se diga de la psicología, ¿no? De que, bueno, como tratamos con asuntos que del alma, que de la mente, son valorizaciones abstractas que no se ven a simple vista, bueno, pues entonces terminamos aún más creyendo que hay ciertas ramas o ciertas ciencias que son contrarias completamente a Dios. Y ese es el error número 1. Vamos a leer Proverbios 2, 1 al 6. Dice Proverbios 2, 1 al 6, en una personificación donde un padre le habla al hijo y dice: hijo mío, si haces tuyas mis palabras, dice, y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brota de sus labios. Otra versión dice: porque del Señor es la ciencia y la inteligencia. Y algo aquí que tenemos que saber tú y yo como creyentes es que vivimos en un cosmos que es inteligible. ¿Qué significa esto? Que vivimos en un mundo, en un cosmos, en un ambiente que puede ser conocido. Y este ambiente, ya sea biológico, principalmente biológico, presenta un diseño inteligente. Claro está, tú siembras una planta, una semilla, y claramente vemos que esta semilla primero tiene un ADN, o sea, un código de información. Y este ADN pareciera que sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué pasa cuando tú siembras una semilla en una maceta? Crece. ¿Y luego qué hace? Y da fruto, pudiera ser, dependiendo del tipo de semilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo sabe la semilla qué es lo que debe hacer? Porque trae su ADN, ¿cierto? Y esta información, ¿quién la puso ahí? Y evidentemente aquí es donde tenemos que razonar lo siguiente. El hecho de que vivimos en un cosmos que pueda ser estudiado, que pueda ser comprendido, en conjunto con la existencia de varias ciencias formales, estas cosas estos asuntos son una clara evidencia de que hay una causa primaria que ha producido todo esto. ¿Por qué? Bueno, voy a meterme en cosas tal vez que no son de mucho tu interés, pero son relevantes. La materia no puede crear información abstracta. ¿Okay? La materia no puede crear información abstracta.
Y el ADN y asuntos como de propósito son informaciones abstractas, por lo tanto tienen que venir de una mente abstracta. Entonces cuando vemos el cosmos y vemos todo lo que se ha generado, ¿okay? Claramente vemos que todo lo que existe tiene una causa, ¿cierto? Y de hecho damos gracias a Dios por el Big Bang, porque el Big Bang vino, como teoría, vino a comprobar que el universo no es eterno. Antes del asunto del Big Bang, la gente creía, y los científicos creían, que el cosmos era eterno, que siempre había existido. Pero en el momento que se ha comprobado y sabemos ahora que el cosmos tiene un principio, entonces este principio debe necesitar una causa que haya provocado todo esto. Ahora, ¿por qué te explico todo este error? Porque todo tipo de ciencia formal, tú y yo como creyentes necesitamos saber que tiene su origen en Dios, en la causa primaria y en la causa necesaria para explicar todo lo que existe. Eso está genial, ¿ok? Eso está genial porque entonces tú y yo como creyentes sabemos que esta causa es Dios, el Dios de la Biblia. De hecho, me encanta pensar en el Big Bang y pensar en Génesis 1:1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio. Y creó la tierra, materia, ¿no? Entonces, quiero que veas esto. Muchas veces nos encontramos en el error como creyentes de estar descartando asuntos científicos o a la ciencia misma. ¿Por qué? Porque asumimos que la ciencia es contraria a Dios. Ojo, no precisamente eso es cierto. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, nos pasa con el caso con el que te estaba yo hablando hace un rato. Yo he conocido gente que dice, no vayas al doctor porque ir al doctor es una falta de fe. Yo he tenido gente en mi consultorio que es creyente, que está culpabilizándose porque ha ido al doctor o porque ha presentado niveles de depresión o porque tiene un asunto orgánico en su cuerpo y se siente mal porque se fue al doctor y esto es una falta de fe. Digo, no, en absoluto, porque la ciencia tiene su origen en Dios. Y quiero decirte lo siguiente: Dios ha provisto la ciencia para que tú tomes de ella y puedas ser beneficiado. ¿Ok? Entonces, es como Dios ha provisto el árbol de limón, donde yo estoy, hay sin fin de árboles de limón. Entonces, Dios ha provisto el árbol de limón para que tú tomes el limón, ¿cierto? Entonces, de esta misma forma debemos entender el asunto de la ciencia. Entonces, la ciencia y toda rama de conocimiento formal tiene su principio o su origen en la naturaleza de Dios. La ciencia es conocimiento, Dios es el origen de toda sabiduría y de todo conocimiento. ¿Sale? La razón número 2 por la cual caemos en extremos es, lo segundo sería, si estás anotando, es que ignoramos los estragos de la caída o el pecado. Ignoramos los estragos de la caída o el pecado. Ese es el punto número 2. ¿Qué significa esto? Muchas veces pensamos que el pecado ha venido a destruir al hombre en términos únicamente morales. ¿Ok? Entonces, a veces asumimos que el pecado nada más tiene que ver con asuntos morales. Sin embargo, el pecado en realidad, o tú lo ves desde Génesis 2, 3, no está ahí el relato, el pecado en realidad también vino a deteriorar nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de pensar. Te doy un dato, si lo puedes investigar. Efectos, busca luego que puedas investigar, efectos noéticos de la caída.
efectos noéticos de la caída. Hay toda una rama y todo un estudio sobre esto. Noéticos viene de la palabra Noé, que es mente en griego, ¿okay? No tiene nada que ver con Noé y el arca y los animales. ¿Okay? Entonces, ¿qué estudia o de qué habla este asunto o este tema de los efectos noéticos de la caída? Es justamente el estudio de los efectos que ha producido el pecado en nuestras mentes. En nuestra mente. Entonces, por ejemplo, ¿a cuántos les falla la memoria a veces? Bueno, ese es un efecto del pecado de nosotros. No, en serio. O sea, es como una evidencia, ¿no? De que el pecado... ¿A cuánto les pasa que de momento platicas con alguien y ese alguien hace otra cosa y tú le dices, oye, pero yo te dije que hiciera... No, si tú me dijiste otra cosa. Los problemas de comunicación están dentro del efecto noético, las fallas al interpretar el mundo, las fallas el que no podamos conocerlo todo, y hay un montón de cosas. De verdad que puedes investigar esto, porque lo que tenemos que saber tú y yo es que el pecado no solamente está enraizado en los términos morales o en la vida moral del sujeto, sino que también ha entrado a deteriorar la manera en cómo pensamos, analizamos, interpretamos, sentimos, deseamos, anhelamos, soñamos, imaginamos. Es más, de hecho yo a veces le digo a la gente, es increíble, a veces tú y yo andamos pecando muchísimo con nuestra imaginación. Un chorro. Luego estamos ahí sentados, ¿sabes? Si yo, ya te fuiste, y ya tu imaginación ya. Tienes que regresar, porque el asunto es que cuando la palabra de Dios habla sobre una naturaleza carnal, no habla en términos morales nada más, sino que también nuestra naturaleza carnal está en nuestra mente. De hecho, todo radica por ahí. Está interesante. Ahora mira, cuando vemos a qué vino Jesucristo y cuando vemos la misión de Cristo, su obra de Jesús en la cruz, ¿qué vino a resolver Jesucristo? Vamos a poder darnos cuenta también qué tan grave es el daño del pecado en el ser humano. Mira, en Lucas 4:18, Jesús está hablando en una sinagoga, recibe el rollo y va a leer Isaías 61. Y mira lo que dice Isaías 61, 1-2. Dice Jesús está leyendo en Lucas, ¿no? Pero acá dice Isaías, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Está hablando de este nuevo camino de reconciliación entre el hombre y Dios. Y luego dice, fíjate cómo se describe en esta profecía hecha aproximadamente 700 años antes de que esto sucediera. Dice, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado, el tiempo del favor de Dios. Y la palabra favor aquí es una palabra que refiere a restauración total del Señor. No sé si recuerdas la historia en Lucas. El Señor Jesús lee hasta ahí, porque en Isaías termina el versículo diciendo que algo sobre la ira de Dios, y Jesús no lee esa parte, y la gente que está en la sinagoga se da cuenta que Jesús no leyó esa parte, lo sacan y lo quieren apedrear. No sé si recuerdas esta historia. Seguramente lo quieren apedrear porque él a propósito omitió esta última parte y se enfocó en la gracia, en la restauración. Pero fíjate cómo es esta restauración. Esta restauración en estos versículos es descrita de manera total, de manera integral. No solamente es para que ya no forniques, no, sino también para que se resuelvan asuntos emocionales, para que se resuelvan asuntos del pensamiento. Juan 1:14 dice, en la versión Reina Valera, dice, aquel, hablando de Jesús,
Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te has detenido a pensar por qué estos dos elementos aquí? Lleno de gracia y de verdad. Así quiero decirte lo siguiente: la gracia enfrenta los efectos morales de la caída del hombre. Tú y yo, bueno, lo podemos analizar. En realidad existe una degradación y un deterioro moral en el ser humano que vive gobernado por el pecado, ¿cierto? Hay un deterioro moral, es real. Todos, por ser creación de Dios, según Romanos 1 y 2, ¿verdad? En sus capítulos, vamos a darnos cuenta que todos, por ser creación de Dios, tenemos una conciencia moral. Por eso a veces decimos, yo tengo un amigo ateo que es bien buena gente. Claro, porque todos tenemos una conciencia moral. Sin embargo, tenemos que saber que el ser humano, en su condición caída, tiene constantemente una degradación y un deterioro moral que es provocado por el pecado. Vive gobernado por el pecado. Y ahora nosotros, como creyentes, tenemos una tendencia parcial hacia la inmoralidad. Es la batalla. Por eso a veces te sientas a ver una película y ves cosas y dices, ay, como que eso no debía haberlo visto. Pero lo dejas porque al fin de cuentas, pues tal vez no está grave, ¿no? Entonces quiero que veas esto. Dice que Jesucristo vino en gracia y verdad. Entonces quiero que veas esto. Jesús vino a hacer su obra, a mostrar gracia, porque tenemos una condición deteriorada en términos morales. ¿Recuerdas la historia? Me parece que es Juan 8, donde está esta mujer que es descubierta en adulterio. Ya llevan con Jesús. Jesús dice que esté libre del pecado, que tiene la primera piedra, y luego nadie tiró nada, ¿verdad? Y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No, pues no están. Dice, ahora, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces quiero que recuerdes esto: la gracia va a restaurar y va a estar enfocada en los efectos morales de la caída, pero muchas veces nos quedamos hasta ahí. Pero dice aquí en la Biblia que Jesús vino en gracia y verdad, y la verdad va a enfrentar los efectos de la caída sobre nuestra mente. Tú y yo requerimos ser enfrentados con la verdad de la Biblia para ser renovados en nuestra mente, para dejar de pensar como pensamos. Romanos 12:2 dice: no se acostumbren no se amolden a las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les renueve su manera de pensar, ¿no? Les renueve su manera de pensar. Y cuando vemos a Jesús todo el tiempo debatiendo con los fariseos, todo el tiempo diciendo, eso no es así, y todo el tiempo citando el Antiguo Testamento, y haciendo afirmaciones como: yo soy el camino, la verdad de la vida, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces muchas veces, justo en este tema sobre cómo lidiar con el pecado en nuestras vidas, se nos olvida que tú y yo necesitamos ser renovados en nuestra mente a través de la verdad de la palabra de Dios. O sea, ser creyente en realidad es también un trabajo mental, no únicamente emocional. Entonces quiero que veas que Jesús vino en gracia y verdad porque Él desea restaurar, como les dijimos hace un rato en Isaías 61, la totalidad del ser humano. Entonces Él viene a restaurar por medio de la verdad. Entonces necesitamos darnos cuenta que hay un deterioro cognitivo en nuestras vidas que requiere ser restaurado por medio de la verdad. El clásico dilema social que dice la gente es que tienes baja autoestima, ¿no? ¿Y qué es la baja autoestima? Bueno, es verse a sí mismo como lo que no realmente, como lo que no eres. Vamos a decirlo así: evaluarse a sí mismo como lo que no eres.
Bueno, el Señor quiere restaurar esa forma de cómo nos interpretamos a través de la verdad. ¿Cierto? ¿Cuál sería la verdad? Tú eres un hijo de Dios, creado de imagen y semejanza, ¿cierto? Y así muchas otras cosas. Pero tienes que recordar, Jesús vino entonces a este mundo como en gracia y verdad para restaurar los daños del pecado que están enraizados en nuestra conducta como en nuestra mente. Entonces, quiero que pienses en esto. Te voy a dar una frase para resumir este punto. El problema del pecado no solo es conductual, sino también mental. ¿Okay? El problema del pecado es que no solamente es conductual, sino mental. O sea, tan enraizado está el pecado en nuestras vidas que es tan necesario que venga el Espíritu Santo a habitar en nosotros cuando damos cuando somos salvados por Cristo en su obra en la cruz. Dice en 2 Corintios 5:17 que he aquí todas las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, o sea, una nueva naturaleza, una nueva vida ha comenzado. Así de profundo es el problema del pecado, que Dios, cuando nos salva, tiene que restaurar la esencia de nuestras vidas, que está degradada por el pecado, yendo a vivir en nuestro interior. Entonces, no olvides esto. No olvidemos esto para no caer en los extremos. Recuerda que estamos hablando de esto, ¿no? 3 razones por las cuales caemos en los extremos y sobreespiritualizamos todo o terapeutizamos todo. Entonces ese sería el segundo punto. Ignoramos los estragos de la caída del pecado. Y el tercer punto sería el siguiente: ignoramos nuestra constitución. Ignoramos nuestra constitución. ¿Qué significa esto? Bueno, la forma en cómo Dios nos ha creado. Entonces, quiero que recordemos que Dios nos ha creado como seres, y quiero que esto de verdad lo anotes, porque si tú en algún momento estás dando consejería o estás platicando con alguien, te va a ayudar muchísimo. Al final, si nos queda tiempo, podemos hacer algún caso práctico donde lo resolvamos entre todos, ¿sale? Pues fíjate en esto. Dios nos ha creado como seres biológicos, seres psicológicos, seres sociales y seres espirituales. Dios nos ha creado como seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Entonces tenemos esta constitución o estas 4 esferas o 4 áreas que son, digamos, la estructura de lo que somos. No somos nada más espirituales, ¿cierto? Porque yo llego y saludo a Agustín y yo siento su mano. Entonces no es espiritual nada más, es biología, es materia también, ¿cierto? Entonces el Señor nos ha hecho biológicos, nos ha hecho psicológicos. Mientras yo estoy hablando, tú estás pensando. Yo no veo lo que estás pensando, pero tú sí sabes lo que estás pensando. De hecho, habrá cosas que estés pensando que ni sabes que estás pensando. ¿Quién sabe? Ya es muy profundo, ¿no? ¿Ok? Somos seres sociales. Míranos cuántos estamos aquí. ¿Y cuántos disfrutamos a veces de una fiesta o de un cumpleaños, una comida familiar entre todos? De hecho, a veces, unos más que otros, pero nos duele estar solos. Somos seres sociales, tenemos comunidades. Nuestra reunión de domingo, ¿verdad?, es la expresión más asombrosa de que somos seres sociales. Y por último, somos seres espirituales. No cabe duda de eso. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener una comunión con el Señor,
¿cierto? Con Dios a través de su palabra. Entonces quiero que vean esto. Ya no pude conseguir algo para ilustrarte esta constitución. A veces pensamos que estos son como bloques. Imagínate 4 ladrillos: biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y decimos, somos así, como 4 bloques. Pero no es tan fácil. En realidad no deberíamos verlo como 4 bloques. Quiero ayudarte un poco en esto porque debía haber, no recordé. Imagínate 4 bolitas de plastilina, una amarilla, una roja, una azul y una verde. Y entonces una es el área biológica, una es el área psicológica, una es el área social y la otra es el área espiritual. Y luego las unimos y las mezclamos y las ponemos ahí. ¿Qué vamos a ver? Claramente vamos a poder diferenciar el color amarillo del verde, ¿cierto? Pero va a ser muy difícil separarlos. Y así funciona, porque si yo vengo y le pego un zape a Agustín, no está todo a pegar, ¿no es cierto? O yo vengo con una aguja y le pincho aquí, yo estoy afectando su cuerpo biológico, pero él va a sentir dolor y probablemente llore, se ponga triste, ¿no? Porque dice, este sujeto, ¿qué le pasa? O se enoje y quiera reaccionar. Entonces fíjate cómo afecto su biología, pero también estoy llegando a su mente, a sus emociones, ¿cierto? Y luego tal vez él me quiera golpear y entonces después se sienta culpable de haber hecho esto y diga, Señor, perdóname. Y entonces estamos en el área ya espiritual. Tal vez se aísle por esta reacción, entonces vamos a tener una afectación en el área social. ¿Te das cuenta cómo no pueden ser bloques? Está todo mezclado, está todo compenetrado. Así como cuando bajamos tal vez unos cuantos gramos y dices, ¡ay, qué contento estoy! Que he bajado de peso, ya se ve el gimnasio, ¿no? Y vas a celebrar, comerte un pastelito, ¿vale? Antes de la caída, estas 4 áreas funcionaban a la perfección. Después de la caída, estas 4 esferas quedan totalmente fracturadas. Y lo vemos claramente. Hay 4 relaciones que se rompen en la caída. Principalmente la de Dios. Se rompe el área espiritual. Se rompe completamente, se fractura. Después dice, ¡hey! ¿Qué hiciste? Y dice Adán, yo no fui. Yo no tuve la culpa. Mira, la mujer que me diste. ¿Y qué se rompió ahí? El área social. Se rompió el área social. Luego viene que resulta que Dios, para cubrirlos con pieles, tiene que obviamente matar un animal. Y luego le dice en Génesis 3, maldita será la tierra por tu causa, y lo que vas a cosechar de la tierra te va a costar un montón, y lo harás con demasiado esfuerzo, y esto dará espinos, y esto y lo otro. Y es que vemos ahí la relación del hombre con la biología, con el mundo natural y obviamente con su propia biología. Y lo cuarto es que la cuarta relación que se rompe es la relación contigo mismo. O sea, la relación con el yo, consigo mismo. Todo el tiempo tú y yo estamos teniendo diálogos internos en donde nos decimos un montón de cosas y a veces son muy feas. Bueno, esta relación quebrada con nosotros mismos es una evidencia de la caída. Entonces, estas 4 esferas se fracturan con la entrada del pecado. Entonces, esto que acabo de explicarte, el área biológica, psicológica, social y espiritual, es un principio antropológico bíblico. Digo, si quieres el concepto formal, esto es antropología bíblica, ¿no? Entonces, este es el principio antropológico por el cual el Señor en la Biblia nos muestra cómo es que nos ha creado, ¿vale? Entonces,
¿qué pasa? Sí, ya te cuento por experiencias de consultorio, ¿no? Muchas veces, una vez llegó una persona de la iglesia, me dice, quiero agendar una cita, sí, agendamos. Dice, pastor, es que estoy en depresión. Ok, ¿cómo sabes que estás en depresión? Es que me pasa eso, me pasa lo otro. Y entonces cumplía con ciertos criterios, pero no me quedaba claro que fuera realmente una depresión por origen emocional o psicoemocional. Bueno, resultó a grandes rasgos que la persona necesitaba vitaminas. La persona necesitaba vitaminas, no sé, unas bedoyectas ahí, un centro, un performance, y mira, listo, y sí fue. ¿Por qué? ¿Cómo es que obviamente me di cuenta de esto? Porque muchas veces el asunto de alteraciones hormonales o de alteraciones del sueño o alteraciones en la alimentación van a generar una sensación muy parecida a la depresión. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya se inyectó unas cosas, se tomó unas vitaminas. Y yo le dije, no estás deprimido, te hacen falta vitaminas. Entonces quiero que veas esto. Si yo nada más me concentro en el área psicológica, no hubiéramos resuelto el problema. O si yo nada más digo, ponte a orar, andas en pecado, ¿verdad? Ya confiésalo. Me quedo corto, ¿no? O no doy en el blanco. Eso quiero que veas. Entonces, cuando estamos tratando, ya sea en consejería o estamos lidiando con nuestros propios asuntos o con un amigo de la congregación o incluso con alguien que no es creyente, necesitamos tener en cuenta el área biológica, el área psicológica, el área social y el área espiritual. Pablo sabía esto. Por ejemplo, me parece que es segunda de Timoteo, primera de Timoteo, donde le dice Pablo a Timoteo, recuerda que tienes problemas gastrointestinales, deberías tomarte una copa de vino todos los días. Primera de Timoteo 5, lo puedes buscar, no te estoy mintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Oye, Pablo, ¿por qué no oras por él y que sane, no? Bueno, Pablo, comprendemos que en este consejo Pablo entendía la constitución del ser humano, entendía que tenía una área biológica que tenía que ser atendida y que Dios no había resuelto o no le había dado la sanidad a Timoteo. Y ya está. Entonces, quiero decirte lo siguiente. Si nosotros solamente abordamos un área, vamos a perder de vista todo lo demás. Y tal vez es por eso que muchas veces hay muchos asuntos que no se resuelven. Quiero darte esta frase. No todo lo que nos sucede es de origen espiritual. No todo lo que nos sucede es de origen espiritual. No todo lo que padezco es de origen espiritual. No todo lo que padezco, no todo lo que nos sucede es de origen espiritual, pero sí todo lo que pasa podrá ser aprovechado por el ámbito espiritual. Entonces te lo voy a decir de corrido toda esta frase. No todo lo que nos sucede es de origen espiritual, pero sí todo lo que pasa será aprovechado por el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué significa esto? Pensemos en alguien que tiene depresión de origen orgánico, tiene una alteración en la segregación de dopamina, receptores de dopamina. No hay razones evidentes o detonantes evidentes para su depresión. Entonces, no todo lo que nos pasa es de origen espiritual. No es un chamuquín que le anda ahí picando, ¿verdad? No es la falta de oración, no es la falta de lectura bíblica, no es que anda en pecado oculto. ¿Qué? Su origen es biológico. Entonces dice la frase, no todo lo que me pasa es de origen espiritual, cierto, pero todo lo que pasa puede ser aprovechado por el ámbito espiritual. Entonces esta persona tiene depresión. Y entonces, ¿qué sucede? Que tal vez esta depresión le lleva a aislarse de la comunidad de fe.
y luego les lleva a no querer orar, porque siente culpabilidad, porque dice, como un hijo de Dios puede estar en depresión. ¿Qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto? Porque a mí deja orar, deja su comunión con el Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces ya empieza el ámbito espiritual del enemigo, empieza a aprovecharse de algo que ha iniciado de manera biológica. ¿Sí te das cuenta? Entonces tenemos que saber esto. No todo lo que pasa es de origen espiritual. No hay personas que están en depresión no porque esté el diablo ahí tentándoles o porque esté el diablo haciendo algo sobre sus vidas. Pero sí, muchas veces hay cosas que suceden y son aprovechadas por el ámbito espiritual. Entonces, me parece que son necesarios estos tres aspectos. Cuando estamos trabajando o estamos lidiando, estamos ayudando a alguien como creyentes, necesitamos tener en cuenta estos tres puntos. La ciencia no precisamente niega a Dios o es contraria a Dios. Tenemos que recordar los estragos del pecado y de la caída sobre nuestras vidas, y tenemos que recordar nuestra constitución. Entonces, quiero que veas esto, ya sea para abordar tus problemáticas, ya sea para tu propia vida o para ayudar a alguien más, es que es necesario recordar esto. Muy, muy importante. De hecho, Jesús lo hizo con sus discípulos, ¿no? Jesús no dijo todo el tiempo la clásica respuesta que a veces tú y yo damos: ponte a orar, ¿no? Jesús no hizo eso todo el tiempo. ¿Oraban? ¿Oraba él? Sí, claro, oraba, claro, por supuesto. Pero Jesús también trató las áreas emocionales, las áreas sociales con sus discípulos, el área biológica, ¿no? Alimentó a 5,000. No les dijo, ¿tienen hambre? Pónganse a orar, vamos a ayunar todos, ¿no? No dijo eso. Entonces Jesús claramente y el relato bíblico nos enseñan a que necesitamos tener un equilibrio en la forma en cómo abordamos estos puntos. Necesitamos evitar los extremos, necesitamos saltar de un lado a otro. Tengamos cuidado. ¿Y por qué necesitamos tener cuidado? Pero lo primero es que quiero que veas esto. Si tú y yo nos vamos a sobreespiritualizarlo todo, vamos a perder de vista la verdadera constitución del ser humano. Si yo a todo que me cuentas, yo te contesto, tienes que orar, voy a perder de vista todo lo demás. Y entonces tendré una forma de abordarte incompleta. ¿Sí lo ves? Ahora, no estoy diciendo que orar esté mal. No estoy diciendo eso. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hacer un caso. ¿Por qué veas esto? Debemos tener cuidado porque sobre espiritualizarlo todo no cubre las necesidades totales del ser humano. Pensemos en Elías. Elías está en el Monte Carmelo, ha hecho bajar fuego del cielo, aniquilaron a 400 y otros 400 profetas de otro Dios, ¿no? Y tal vez está eufórico, está así que impresionante, ¿verdad? Y entonces de momento le llega una amenaza y dice que tuvo miedo y se entristeció en su corazón y entonces intentó huir. Y fíjate cómo Dios en el relato, ¿no? Después de esta victoria espiritual, normalmente los comentarios indican que Elías se deprimió y que de hecho al lugar hacia el que iba caminando era un lugar donde comúnmente la gente tomaba la decisión de ir para quitarse la vida. Era muy probable que Elías había decidido caminar hacia ese lugar del desierto para suicidarse. Y luego él está en este otro monte donde Dios le habla. ¿Qué hace Dios? No lo reprende por su situación emocional, lo restaura, lo alimenta le manda comida, lo escucha. Y él estaba en su idea de no soy el único, ¿qué va a hacer de mí? Y dice, oye, tengo a más como tú. Estás pensando equivocadamente. Dios lo escucha y lo restaura. Dios le atiende en las distintas áreas. ¿Te das cuenta? Luego, ese es el otro extremo, no vayamos a ese extremo. Pero luego estamos en el extremo de terapeutizarlo todo. Todo se resuelve con tus decisiones, con tu voluntad,
y esto y el otro, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Bueno, si nos vamos hasta este extremo, vamos a caer en una transformación basada por obras y esfuerzos humanos. Todo se trata de ti. Todo se trata de tu esfuerzo, y al final terminamos con una perspectiva de la vida muy relativista, muy subjetiva, sin tener en cuenta la realidad de Dios. Entonces ese es el peligro. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no imiten las conductas de las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces necesitamos un modelo total, un modelo integrador de estas cosas. Total. Habrá pastores que no son psicólogos y que van a poder entrar en consejería con sus ovejas, pero que estos pastores tal vez tienen algún psicólogo en su iglesia con el que puedan trabajar, o con algún médico, ¿sí me explico? Entonces necesitamos tener esta riqueza de abordar las situaciones dentro de nuestras iglesias, porque es necesario, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo es un buen momento para ir tal vez a terapia? Bueno, cuando algunas de estas esferas que yo te acabo de hablar no está funcionando bien y te está afectando en tu funcionalidad diaria. Ese es un buen momento para atenderte, para buscar ayuda. ¿Ok? Este es un buen momento. Entonces, dice 1 Tesalonicenses 5:21, ya voy dirigiéndome al final: examinarlo todo, retener lo bueno. Quiero que veas que el cristiano ha sido llamado a pensar, analizar, filtrar, ¿okay? Hacer introspección, reflexionar. Estamos llamados a eso. El cristianismo y nuestra fe también requiere un esfuerzo mental. Y dice aquí Pablo: tienes que examinarlo todo y retener lo bueno. Y tú y yo estamos llamados a esto, a filtrar, a hacer filtros de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos. Ahora déjame decirte esto: no todo lo que la psicología moderna o de lo que la ciencia de la psicología promueve es agradable a Dios. Eso es cierto, así como un montón de otras ciencias. Entonces, sin embargo, tú y yo estamos llamados, te lo vuelvo a decir, a ser analíticos, a ser reflexivos, porque sabemos que la ciencia reside y tiene su origen en Dios. Habrá cosas que tengamos que darnos cuenta a la luz de la Biblia que dices: esto no es por aquí. Hay muchos, pensemos por ejemplo en algún modelo de crianza positiva de los padres. Bueno, resulta que a la luz de la Biblia, híjole, tal vez no puedo tomarlo, ¿no? La forma en cómo está constituido el ser humano, según algunos modelos psicológicos, entonces tenemos que recordar que debemos estar en un estado totalmente reflexivo, analítico. Dios ha provisto la ciencia para que tú y yo tengamos herramientas y conocimiento que puede ser aprovechado. Y así con las demás ciencias: la medicina, la arquitectura, la química y la biología, y un montón de otras cosas. Entonces, se requiere un modelo integrador, familia. Se requiere abordar a la persona en su totalidad para que pueda ser restaurada, para que el poder del Espíritu Santo pueda llegar a todas las esferas del ser humano. ¿Ok? Entonces, en muchas ocasiones, el diálogo terapéutico será un tiempo para tener claridad sobre la fe. Yo he tenido muchos tiempos de terapia en donde la persona está en un estado de culpabilidad porque tiene una mala interpretación de algún versículo. Entonces llegamos a la claridad y poder irse más fortalecido en su fe.
Hay diálogos terapéuticos que en ocasiones la gente puede salir entendiendo cómo está creado, ¿no? Y es que era un asunto biológico, la persona que te contaba su rato. Vitaminas, listo. No es espiritual, no es un demonio, no, es vitaminas. Duerme bien, come bien. ¿No? Entonces, quiero tomar, no sé cuánto tiempo todavía hay la chance, ¿sí? Ok, ahora pensemos en esto. Tú puedes tomar estos 3 puntos para abordar asuntos y ayudar a las personas, ¿no? Entonces, voy a dejar un poquito la conclusión hasta el final, creo que es mucho más. Quiero que hagamos un caso. Suponemos que Panchito llega a verte, o es tu amigo, tiene 14 años, 15 años. Y Panchito llega y te dice, ¿sabes qué? Llevo un mes teniendo sueños húmedos 2 veces por semana y me siento muy mal porque no veo pornografía, me siento tentado a masturbarme, pero me siento condenado, me siento sucio. ¿Por qué me pasa esto? No le he dicho a nadie. ¿Cómo le ayudamos? Perdón por el caso, creo que me fui muy extremo. ¿Cómo le ayudamos? Teniendo este modelo de estos 3 puntos. ¿Qué abordarías primero? ¿Qué le dirías? ¿Qué significa eso? Ok, y tiene 14 años, está en su preadolescencia. Exactamente, ok, diste en el punto. ¿Tu nombre? Ofelia, ok, Ofelia dio en el punto. ¿Qué hacemos en este caso? Lo que hacemos primero es ayudarle a la persona a ver su área biológica, ¿cierto? ¿Qué sucede? Está en un estado de desarrollo en donde el sistema hormonal y las testosteronas y los picos de testosterona son demasiado elevados, lo cual eso produce una eyaculación involuntaria por las noches. ¿Ok? Entonces, fíjense en esto. Vamos a abordarlo mal para que podamos comprender cómo podemos abordarlo bien. Supongamos que Panchito viene conmigo y le digo, oye, ¿cómo es eso? No, estás viendo porno, ¿no? No, ya le dije, pastor, que no estoy viendo porno. No te creo. ¿Y cómo viene? ¿Cómo viene entonces que eyaculas si no estás viendo porno? ¿Estás en pecado? ¿Dejaste de leer la Biblia, verdad? ¿Son las series de Netflix que estás viendo? Tenemos que orar más. Tenemos que ayunar más. Supongamos que yo entonces lo meto en un régimen de oración diaria y de ayuno semanal, pero sigue pasando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el error? ¿Estoy tan enfocado en el asunto espiritual? ¿Está mal orar? No. ¿Está mal ayunar? No. ¿Pero qué pasa? Estoy quedándome corto y no le estoy proveyendo a este chico en su comprensión sobre su área biológica. Entonces, ha pasado que muchas veces chicos están como en este asunto y no lo hablan porque dicen, está mal, estoy pecando, pero ¿cómo estoy pecando si estoy dormido? No he visto porno. O tal vez digan, bueno, vi una que otra película de Netflix que me despertó un poco, ¿no? Que me hizo sentir un poco raro, pero... Entonces resulta que no lo dice porque está pensando que es pecado. Le contestamos, ponte a orar, ponte a ayunar, confiesa tu pecado. Se retrae el joven y al final dice, pues si ya soy pecador, ¿verdad? Estoy mal. Se siente condenado y entonces ¿qué resulta? Empieza a ver porno, empieza a masturbarse o empieza a buscar experiencias sexuales antes de tiempo. Todo porque tal vez yo le dije, tú estás pecado.
ponte a orar. No es suficiente, tienes que orar más, ayuna más. No, el diablo tiene que ser reprendido y no sé qué, y luego le sumamos ahí un lenguaje así medio demonológico, ¿verdad? Que a veces nos gusta mucho eso como cristianos, y vemos demonios por todos lados. Entonces Panchito dice, no, pues, ¿qué onda, no? Y luego tal vez Panchito le pregunta al ChatGPT, ¿no? Y según el algoritmo, obviamente ChatGPT no le va a hablar de Jesús, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, necesitamos ayudarle a ver su biología. Biológicamente está haciendo un cambio, ¿ok? Eso no significa que no podamos recomendar orar, porque sabemos que Dios está sobre todo lo demás, sobre el mundo biológico, sobre el mundo social, ¿cierto? Entonces, pero no podemos quitárnosla con eso nada más. Tenemos que ayudarle al joven a entender su biología. Tenemos que ayudar al joven a ser libre de la culpa, si está siendo creyente, si es creyente, ¿no? Tenemos que ayudar al joven a saber, socialmente hablando, qué cosas están influyendo en su biología. Y tenemos que ayudarle entonces a darse cuenta que tanto Dios no le está condenando y que Dios le está o le puede proveer la fuerza a través de la oración y su comunión con Él para atravesar esta temporada. Pero fíjense cómo a veces, obviamente, el buen modelo, digamos, el modelo integrador requiere más esfuerzo, más tiempo, más conocimiento, más dedicación, y a veces no queremos dar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más fácil? ¡Hey, ponte a orar! ¡Échale ganas! ¡No te dejes del diablo que te quiere destruir! Es más fácil, me tomó 30 segundos. Sale, ahí volvemos. Chido, ¿me llamas? Eso es más fácil, ¿no? El clásico, hey, pastor, me gusta fulanita, Juanito de 15 años, ¿no? Y Dios me dijo que me voy a casar con ella. Y entonces lo primero es, no, ¿qué te pasa? Entonces es como, ¿está mal que le guste a alguien? ¿Es antinatural que le guste a alguien? Gracias a Dios que le gusta una chica, ¿no? Entonces, pero hay que entender esto, no puedo tomar todo aquello que me gusta. ¿Ok? Entonces hay que ayudar al chico a razonar, entonces ya entro en el área psicológica. Y si está mal que te gusta alguien, no. Entonces, siempre la recomendación, bueno, yo siempre digo esto, es, oye, qué bueno que te gusta alguien. Pero, por ejemplo, si me gusta tu celular y lo tomo, ¿estará bien o está mal? No, pues no. Claro, porque no todo aquello que me gusta debo tomarlo. ¿No? Entonces, pero ¿qué? Está bien que te guste a alguien, es normal, es natural, pero casi siempre decimos no. O sea, es normal, pero hay que pensar, área psicológica. Hey, no salgas a solas, área social, salgan en grupo. Vamos a orar por esto. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios de esto? Es que, pastor, y nos estamos mandando mensajitos a las 11 de la noche. A ver, ¿qué pensará Dios de esto? ¿No? Y así. Entonces, recuerden esto. Necesitamos tener en cuenta estas áreas. ¿Ok? Necesitamos tener en cuenta estas áreas. Entonces, amigo, ¿es tiempo de preguntas o sí? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos unos dos ejemplos ligeros, ¿no? Sobre cómo ayudar a alguien.